Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2. Gloria al Señor. Dice la palabra así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué más sigue? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Qué lindo es poder verles, ¿verdad? Cada domingo que usted pueda estar en la casa del Señor, saber que somos una misma familia. Amén. También damos la bienvenida a los hermanos misioneros
que son esos 4 hermanitos que están ahí. Ellos vienen de misioneros, creo que van para Pérez Celedón. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso para los que vinieron por primera vez y por cada uno de nosotros. Y yo no sé si ustedes vieron así en carrera a mi esposo, y que yo creo que ya desapareció, pensé que estaba aquí, no ha estado muy bien, ha estado un poquito afectado de salud, entonces por eso es que no está aquí con nosotros, pero para que sepan, ¿verdad? Y estén orando, ya gracias al Señor está un poquito mejor, pero está muy débil, entonces para que cada uno de nosotros lo tengamos en unas oraciones, amén. Bendiciones a todos. Voy a pedirle a mi hermano Cristian que esté pasando, pastor Cristian. Y los niños pueden ir pasando con sus respectivos maestros. Gracias al Señor por la disposición del pastor Cristian, ¿verdad? Que hoy nos va a hablar el Señor a través de él, amén. Dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable, hermanos, porque el Señor todo el tiempo nos quiere hablar, ¿verdad? Pero tal vez en un momento de distracción, quizás en un momento donde entre un mensaje, el Señor nos quiere hablar. Entonces, hermanos, el Señor nos da mucho tiempo en el transcurso de la semana, ¿verdad? Y gracias al Señor no tenemos muchos cultos aquí, entonces no nos vemos toda la semana. Entonces es mentira que le vamos a dedicar el mismo tiempo al Señor que estamos dedicando esta mañana aquí. Y es poquito rato, entonces de verdad aprovechemos este momento. Si usted tiene ganas de ir al baño, vaya de una vez. Y en el transcurso de la prédica trate de no salir, ya somos grandes, los que les gusta estar para adentro y para afuera son los niños, ¿verdad? Y ya están allá, tratamos de que estén en el momento de la prédica, entonces tratemos de quedarnos en un solo lugar, de el teléfono, ponerlo ahí a un ladito y que el Señor sea el que nos hable. Vamos a extender nuestras manos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Padre, aquí está tu Hijo delante de ti, Señor, como instrumento que es, Señor. Úsalo, Señor, y que esa palabra, Dios, que hoy vamos, Señor, a escuchar, Señor, quede impregnada en nuestros corazones, Señor, y no solo que quede allí, Señor, sino poder hacer lo que tú quieras y que nos hables, Señor. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Vamos a tratar de ser fieles a la palabra del Señor. Iba a decir breves y precisos, ¿verdad? Pues así debería de ser la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a pedirles a ustedes que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Levíticos capítulo 19. En estos días me llamó el pastor, me pidió el favor por un asunto de salud de él, que yo compartiera con ustedes la palabra. Entonces, ese es el motivo por el cual estoy aquí. Quiero preguntar si atrás se está escuchando bien. Allá atrás, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien atrás los hermanos? Sí, gloria a Dios. Estamos entonces en Levíticos capítulo 19. Vamos a leer 2 versículos. El versículo 1 y el versículo 2. Levíticos es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Que el Señor añada bendición a sus palabras. Amén. Hermanos, hace algún tiempo leí un libro de un escritor, de un pastor metodista, y después he escuchado a otros predicadores decir
que la santidad es la doctrina perdida de la iglesia cristiana. Y después de algún tiempo, de años, porque eso no lo leí ahorita, sino lo leí hace bastante tiempo atrás. Después de algún tiempo de reflexión sobre este tema, según las Escrituras, y ver la conducta de un gran sector de la iglesia, hermanos, he llegado a la conclusión de que hay mucho de verdad en esta afirmación. Hay mucha verdad. Y es la razón por la cual yo deseo compartirles a ustedes el sermón esta mañana acerca de la santidad. Para los que toman apuntes, el sermón se llama, o le he puesto como título, un llamado a ser santos. Llamados a ser santos. La santidad es un tema muy amplio, que sería un poco como irracional pensar que en un breve tiempo de 40 minutos, 45 minutos o una hora que sea, podamos desarrollar ese tema. Y si tomamos en cuenta de que la naturaleza misma de Dios es la santidad, pues imagínense quién va a profundizar o a explorar la esencia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a tratar de tocar algunos puntos acerca de la santidad. Pero cuando hablamos nosotros de santidad, estamos hablando, hermanos, o tenemos que empezar a hablar primeramente de lo que es la gracia de Dios. La hermana leyó al principio del culto Efesios todo sobre acerca de la gracia de Dios. Lindo pasaje. Pero un buen ejemplo de esto, o sea, de la gracia de Dios, es el relato de cómo Dios liberó a su pueblo Israel, que después de 400 años de esclavitud, las cadenas de la esclavitud fueron rotas. Dios le había dicho a Abraham, le dijo lo siguiente: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida por 400 años. Eso está en Génesis capítulo 15, verso 13. O sea, Dios se lo había anunciado a Abraham que eso iba a suceder, la esclavitud de sus descendientes. Luego, si nosotros corremos un poquito más en la Biblia y vamos al libro de Éxodo, nos vamos a encontrar en el capítulo 1 que dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, o sea, los esclavizaron. Y para los que están familiarizados con la historia, o por lo muy menos los que hemos visto por la televisión en Semana Santa, la película, ¿verdad? Esa, la famosa película de los 10 mandamientos, uno dice, puña, sí, la esclavitud, ¿verdad? Algo tremendo. Pero en ese mismo libro de Éxodo, más adelante, podemos ver a Dios haciéndole un llamado a Moisés. Y Dios le está haciendo este llamado en sus términos, en un ambiente de santidad, porque Dios llega y le dice a Moisés: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Si usted lee toda la Biblia, se da cuenta que siempre en las manifestaciones de Dios, hermanos, hay una atmósfera de santidad. Y luego Dios le sigue diciendo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Eso está en Éxodo capítulo 3. Después, en este mismo libro histórico, libro de Éxodo, se nos cuenta cómo Dios interviene de una manera milagrosa para romper las cadenas de esclavitud que estaban sobre su pueblo. Y ustedes conocen la historia.
cómo el agua se convirtió en sangre, cómo hubo una plaga de ranas, plaga de piojos, moscas, y Faraón endurecía su corazón y decía, no dejo ir al pueblo. La muerte del ganado egipcio, úlceras sobre los egipcios, granizo cayendo del cielo, plaga de langostas, tinieblas muy profundas, no se podían ver ni la palma de la mano. Y por último, la muerte de los primogénitos. Y esto último de la muerte de los primogénitos es una vez más hablándonos a nosotros o mostrándonos en el Antiguo Testamento la gracia de Dios sobre su pueblo, sobre su gente. Gracia de Dios. Qué lindo eso. Gracia de Dios. Pero déjeme recalcarle a usted en esta mañana, querido hermano, hermana, amigo que nos visita, que toda esta liberación fue, una vez más, una obra de gracia. Dios no estaba pidiendo nada a cambio. Fue un regalo de Dios para su pueblo Israel. Por la promesa que Dios mismo le había hecho a Abraham, en donde Dios había jurado por sí mismo delante de Abraham, eso está en el capítulo 15 de Génesis, de que él iba a liberar a ese pueblo. Era una obra de gracia. El profeta Jeremías le recuerda al pueblo tiempo después esta gracia inmerecida, diciéndole, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 2 y 3. Esta gracia, hermanos, que nos muestra el Antiguo Testamento, esta palabra que nosotros pronunciamos tantas veces y que está en toda la Biblia, esta gracia, hermanos, es la misma gracia que se nos ha sido dada a nosotros, la iglesia del Señor. La gracia está sobre tu vida. La Biblia dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Estoy dando citas por aquellos que están apuntando. Ahora, si aquí entre nosotros hay alguna persona que nos está visitando y que está alejado del Señor, es consciente, tal vez usted es consciente de su rebeldía y que usted está apartado de Dios y desea tener paz en su corazón. Hay algo en su corazón, en su vida que lo tiene inquieto, que usted sabe que no está bien espiritualmente hablando, que usted sabe que no está caminando como debe de ser, porque tal vez en algún momento alguien, tal vez su padre o su madre o algún familiar le ha hablado de la palabra, le ha hablado de Jesús y usted conoce o usted está apartado. Yo quiero decirle a usted en esta mañana que hay gracia de Dios para tu vida. Aquí está el Señor, aquí está la presencia del Espíritu Santo y estamos predicando su palabra. Y solo el hecho de predicar su palabra, hermanos, desata una atmósfera de gracia de Dios para todo aquel que escucha. Hay gracia de Dios brotando para tu vida hoy. Tan solo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra del Señor. Esta invitación de la gracia de Dios es una invitación abierta.
fue la que el pueblo de Israel, se le hizo al pueblo de Israel, y sigue siendo una invitación abierta para el pueblo de Israel actual. Lo es para ti que estás escuchando en este momento y que no has obtenido de esa gracia. Y lo es para todo el mundo, como lo indica San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay gracia de Dios. Yo espero que al terminar este servicio, las cadenas que te tienen atado al pecado y la rebeldía que hay en tu corazón sean rotas en el nombre de Jesús. Que no salgas de este lugar sin experimentar la gracia de Dios. Pero por el momento, volvamos a nuestro tema. Llamados a ser santos. Ese es el tema. Después de un breve viaje de 3 meses, el pueblo de Israel está al pie del Sinaí, el monte de Dios. Fueron 3 meses. Y ahí estaban. Eso está en Éxodo capítulo 19. Hermanos, hermanas, yo no puedo dejar de pensar en esa gran multitud que salió de Egipto. Siempre que leo este pasaje, me lo imagino. Una multitud. Algunas personas creen que eran por lo menos 2,5 millones o 3 millones de personas que salieron entre hombres, mujeres y niños. No lo sé, pero sí era mucha gente. Yo no puedo dejar de pensar, hermanos, en la atmósfera espiritual que se movía entre los israelitas, entre la gente. En el campamento todavía se pueden escuchar, por lo menos yo cuando leo las escrituras puedo escuchar o me imagino las conversaciones que había entre la gente. ¿Se lo puede usted imaginar? Ahí en el campamento, 3 meses, al pie de la montaña, establecen el campamento y la gente está haciendo sus quehaceres, pero está conversando a la vez. El amigo con el amigo y los vecinos. Algunos dicen, oh, vieron las plagas, vieron cómo nos liberó Dios. ¿Con qué poder? Alguien dice por otro lado, ustedes pudieron ver cómo abrió el mar y cómo pasamos en seco. Y alguien tal vez por ahí grita, ¿qué Dios puede salvar como Jehová? Solo Dios es grande, es todopoderoso, es milagroso. Y si usted ha recibido un beneficio de Dios, algún milagro, una sanidad, y usted lo puede testificar, usted sabe de lo que estoy hablando. Y si usted no ha recibido ningún beneficio de parte de Dios o piensa que no ha recibido ningún beneficio y está con un grave problema, quiero decirle en esta mañana que usted puede experimentar la gracia de Dios operando en su vida. Y si usted está enfermo, usted puede salir sano si es la voluntad de Dios en esta mañana de este lugar. Y si usted tiene un grave problema, alguna situación en su hogar, alguna dificultad muy fuerte, un problema fuerte en su matrimonio, y usted está triste y está agobiado y está aquí buscando una palabra de consuelo, quiero decirte que esta es la palabra de consuelo para tu vida en esta mañana. Dios te ama. Dios todopoderoso. Allá otros comentaban seguramente dentro del campamento, miren cómo nos ha cuidado durante estos 3 meses. Endulzó las aguas que estaban amargas para que bebiéramos. Nos dio maná del cielo para que comiéramos. Hizo brotar agua de la peña. ¿Ha pasado usted por alguna situación, querido hermano, difícil, dificultosa, y ha podido usted ver la mano de Dios en su caminar, en su peregrinar como cristiano? Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento.
Y otras personas están conversando por otro lado del campamento y dice uno, no, ¿vieron ustedes cómo nos libertó? Y otro dice, no solo nos libertó, sino que nos salvó, nos alimentó, sino que también Él mismo, su presencia misma caminaba con nosotros o estaba con nosotros. En el día, en una columna de nube para guiarnos por el camino. Y por la noche, en una columna de fuego para alumbrarnos. Yo leo esa historia, hermanos, y yo casi que me transporto a ese lugar. Yo me lo imagino. Y hay cosas que han sucedido en mi vida, hermanos, que no vienen al caso porque no están, yo no estoy aquí para testificar, pero pudiera hacerlo. Y sé que muchos de los que están aquí pudieran pararse aquí y testificar también del poder grande, maravilloso de ese Dios santo que nosotros tenemos. Amén. De cómo Dios ha extendido su mano para bendecirnos en muchas ocasiones, en momentos difíciles, y a veces ni siquiera en momentos difíciles, pero hemos visto la mano de Dios. Cómo Dios nos ha hablado, tal vez a través de alguna de su palabra, o tal vez de la palabra de alguna persona que Dios le ha puesto. Ese es Dios. Puedo escuchar a las personas gritar espontáneamente, ¿quién como Jehová? Otros dentro del campamento cantaban, como lo hizo Moisés o como lo hizo María después de que cruzaron el mar. También, querido hermano y querida hermana y amigo, puedo mirar a muchos cristianos en ese campamento. Ahí me miro yo, como les dije. Probablemente usted también está ahí, alabando y glorificando a Dios, contando de sus maravillas, hablando de sus beneficios, de lo que ha recibido. ¿Ha recibido usted algo de parte de Dios? ¿Usted le podría dar una ofrenda de palmas al Señor en esta hora? Señores, para tu gloria, tu honra, porque eres grande y maravilloso. Eres santo, Señor. Pero, déjeme recalcar esto, pero mientras esto sucedía en el campamento, Moisés estaba en la cumbre de la montaña y Dios hablaba con él. Todo eso está en Éxodo, usted lo puede leer. Yo estoy abreviando porque si no tendríamos que leernos el libro, ¿verdad? Y tendríamos que salir tarde y tendríamos que poner a la pastora a correr para que pusiera el coffee maker y todas esas cosas. Dios le envía al pueblo, óigame, Dios le envía al pueblo una invitación. Quiero recalcar esto, no una imposición, una invitación para vivir en santidad, para que su presencia estuviera con ellos para siempre. Miremos lo que Dios le dice. Si usted tiene su Biblia y quiere buscarlo, Éxodo capítulo 19, verso 3. Éxodo capítulo 19, verso 3. Quiero que observemos qué es lo que Dios le manda a decir al pueblo a través de Moisés. Dice así: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis por reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero era una invitación, no era una imposición, porque ellos fueron sacados de Egipto por gracia. Y ahí estaban en la falda del Sinaí.
Probablemente ahí estamos nosotros también en las faldas del monte Sinaí. Hermanos, Dios había cumplido su parte, su promesa que le había hecho a Abraham. Dios los había salvado. Ahora era el pueblo el que tenía que decidir si querían vivir unidos con Dios para siempre o no. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Miremos, verso 7, el mismo pasaje. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En otras palabras, el pueblo aceptó el pacto que Dios les estaba ofreciendo. Estamos de acuerdo, queremos. Hermanos, ¿cómo no aceptar una oferta de un Dios que es real, que es todopoderoso, que hemos visto sus maravillas, que hemos visto sus milagros? ¿Cómo no aceptar la oferta de un Dios que me ha rescatado de la esclavitud, del pecado y de la muerte? ¿Cómo no desear en lo profundo de nuestro corazón querer vivir con Él y para Él por toda la vida y la eternidad misma? La respuesta fue unánime. No había nada que pensar o no hay nada que pensar. Fue a una sola voz, un solo galillo. Todo el pueblo gritó y contestó y dijo: sí, te aceptamos, queremos, te amamos. Tú eres Dios, tú eres Señor. Usted podría decir eso. Usted podría decir: tú eres Dios, tú eres Señor. Yo te acepto, yo te quiero, yo te amo. Dios. No este hombre, no ningún hombre. Dios. El problema para el pueblo de Israel comenzó cuando no se pudo o no se quiso cumplir con las demandas de Dios. Era un pacto, un llamado a la santidad. Este incumplimiento le trajo grandes consecuencias al pueblo, a la gente, a mucha gente de ese pueblo. Algunos murieron al pie de la montaña. Después de haber aceptado, Moisés volvió a subir y cuando vino con las tablas, el pueblo había hecho un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Muchos murieron ahí fulminados. Y toda una generación dio vueltas por 40 años en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida, a la plenitud del gozo, de la vivencia del Espíritu Santo. Esa multitud eran carnales. Y lamentablemente, esa es la condición de muchos cristianos hoy día que están dando vueltas tras vuelta, tras vuelta por año, 8 años, más años, por un desierto espiritual. No tienen vida espiritual en sus corazones. Esa es la condición de la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia en general, o a un gran sector de la iglesia. Y si usted se siente aludido, pues que sea el Espíritu Santo el que le esté hablando. Esa es la condición. El llamado era claro, específico. Santos seréis porque santo soy yo. Pero, predicador, preguntará usted, ¿por qué el pueblo no podía vivir conforme a su propia perspectiva de lo que es libertad? ¿Por qué no podemos vivir, servir y seguir a Dios conforme a nuestra propia interpretación de lo que eso significa por sí? Ya somos maduritos, somos grandes, algunos tenemos algunos años de ser cristianos, ¿por qué no?
Yo me siento bien así en la condición en que estoy, me siento tranquilo, vengo a la iglesia y participo de actividades y la respuesta es solo una, porque Dios, nuestro Dios es santo. Simplemente por eso, porque Dios es santo, es un Dios moral, es un Dios justo, es un Dios de orden. Y también porque la única forma en que la presencia permanente de Dios, de ese Dios santo, en medio de un pueblo pecador, es que ese pueblo decida vivir en santidad. Y la única forma para que esto sea una realidad es cuando se está dispuesto a guardar los preceptos y los mandamientos del Señor. No se puede pretender que la presencia de Dios y del Espíritu Santo, que tanto se usa esa palabra en los púlpitos, el Espíritu Santo. Y uno ve a veces, hermanos, en iglesias atrocidades. A mí a veces se me erizan los pelos como un gato cuando escucho predicadores hablando atrocidades y mencionando el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo te va a hacer esto, el Espíritu Santo te va a subir a otra dimensión, el Espíritu Santo va a hacer esto otro. Y atribuyen un montón de cosas y manifestaciones al Espíritu Santo. Y la gente vive como quiera, a la libre. No se puede pretender que la presencia de Dios y la del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida o en la vida de la iglesia si no caminamos en santidad. Por más, hermanos, que cantemos bonito, se puede cantar muy bonito, se puede tener esa habilidad, por más que se dance, por más que este servidor esté aquí delante de ustedes y predique muy bonito, o cualquier otro de los predicadores de aquí presente, o de cualquier otro lugar predique muy bonito, hermanos, o que ofrendamos, o que asistamos regularmente a las reuniones. Permítame decirle algo, se necesita santidad. Se necesita santidad. Ahora, tal vez alguien aquí estará pensando y diciendo, qué bueno que ya no vivimos bajo los estándares de la ley mosaica, ese antiguo pacto. Ahora vivimos bajo la gracia, es un nuevo pacto. Soy libre, Cristo me hizo y me ha hecho libre. Yo respondo a eso, amén. Claro que sí, gloria a Dios que estamos bajo un nuevo pacto y no bajo el pacto de la ley. ¿Ah? Pero, permítame por favor informarle que la santidad no ha sufrido ninguna transformación o alteración o innovación o mutación alguna, no. La santidad es la misma en el Antiguo Testamento, hermanos, del Viejo Pacto como la de hoy. Es la misma santidad porque Dios es un Dios santo. Y el mismo llamado de santidad que se les hizo a los israelitas es el mismo que se hace hoy día. Ya la hermana leyó un pasaje muy lindo en Efesios. Pero vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y verso 16. Dice así, en el Nuevo Testamento, pero hay muchos otros pasajes. Usted los puede buscar, busque la palabra santidad en su concordancia bíblica y en el Nuevo Testamento y va a encontrar un montón de pasajes donde se nos pide que vivamos en santidad. Yo por efecto de espacio apunté uno. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es el mismo mandamiento. Y me atrevo a decirles, hermanos, hermanas,
que la demanda de santidad para nosotros en este tiempo es más alta que para los que vivían en aquellos tiempos. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo es eso? Si la gente en aquel tiempo no pudo vivir. ¿De verdad es cierto esto que usted está diciendo? Palabra de Jesús cuando Él da el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Jesús dijo esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Iba a hablar algo que no lo tengo aquí, pero mejor me lo voy a reservar. Luego Él dice, o sea, Jesús mismo, ahí mismo en capítulo 5 de Mateo, Él interpreta y explica cómo es que se debe de ver y vivir los mandamientos del Señor. Y Él lo dice de esta manera. Él dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera por la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y usted puede seguir leyendo ahí en Mateo capítulo 5. Y después, ahí en ese capítulo 5, el Señor termina haciendo un llamado a la santidad. Él dice lo siguiente en el verso 48. Nos lo dice a nosotros, a usted y a mí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay gente que le dice a alguien, mire usted, alguien llega ante un consejero cristiano y dice, mire, tengo tales problemas. Hermano, estoy arrastrando tales situaciones. Y el consejero a veces llega y le dice a la persona, bueno, usted siga adelante, usted en algún momento vaya a la iglesia, diezme, ofrenda y todo. En algún momento no se sienta mal, la gracia de Dios está sobre usted. En algún momento usted poco a poco va a ir dejando esos pecadillos, esas situaciones va a ir dejándolas. ¿Usted se acuerda qué fue lo que el Señor le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio? Después de que el Señor la libertó y le dio de su gracia. ¿Qué fue lo que le pidió? Le pidió santidad. Vete y no peques más. No le dijo, mire, trate de ser más discreta. Cuando usted se tire sus canillas al aire, trate de ser más discreta. No. Yo sé que poco a poco eso usted le va a ir saliendo y cuando se da cuenta usted va a salir. No, vete y no peques más. Este llamado que Jesús hace de ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, es el equivalente al que se hace en Levítico 19 y a 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 que leímos hace un momento. Podríamos decir, hermanos, o yo les digo a ustedes en esta mañana, la doctrina de la gracia y la doctrina de la santidad son gemelas idénticas, que al nacer siguen unidas por el ombligo y por su cabeza. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si pensamos que solo estamos en gracia y hacemos lo que queramos sin vivir en santidad y que vamos a ir al cielo, pues es lo que usted piensa, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero ir concluyendo, quiero ir cerrando, hermano, porque veo que está haciendo mucho calor, se están ahogando, ¿verdad? Y seguramente ya no van a querer escucharme más. Regálenme unos 5 o 10 minutos si acaso, por favor. Alguno dirá, predicador, entonces,
¿Cómo puedo vivir en santidad en este tiempo si la cosa es así tan difícil? Si la demanda y el estándar es tan alto, ¿cómo puedo vivir en santidad? Solo por la obra del Espíritu Santo de Dios, querido hermano. Solo cuando hemos recibido un bautismo de amor que da o provee el Espíritu de Dios, es cuando el corazón ha sido transformado por uno nuevo. Cuando nos han hecho un trasplante de corazón. Es cuando la ley de Dios está escrita en nuestra mente. Está en nuestra mente y escrita en nuestros corazones, como profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 31. Y eso solo el Espíritu de Dios lo puede hacer, hermanos. Aquí en el corazón. Un corazón que lo único que desea es amar a Dios con todas su fuerza, su mente y su corazón, su ser. Un bautismo de amor produce, por lo menos voy a mencionar 3 cosas para ir finalizando. Produce, primero, un corazón agradecido. ¿Ustedes se acuerdan aquella historia de Lucas capítulo 17? Cuando habían 10 hombres que eran leprosos y los 10 de largo le gritan porque no se podían acercar donde estaba la gente que estaba sana, ¿verdad? Físicamente hablando. Y le gritan: Señor, ten compasión de nosotros. Queremos ser sanos. Y el Señor les dice, bueno, vayan y preséntense en donde el sacerdote. Y cuando iban de camino y todavía estaban leprosos, oiga, reciben sanidad. Se miran, están sanos. Pero uno de ellos, en ese momento que se vio sano, dio media vuelta, llegó y se postró ante el Señor. Y el Señor pregunta: pero no eran 10 los que habían sanado, ¿dónde están los otros 9? Solo uno tuvo un corazón agradecido para llegar y postrarse delante del Señor. Un bautismo de amor produce un corazón quebrantado. Había muchos invitados en la cena, pero solo una mujer cayó a los pies del Señor llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies profundamente. Ella estaba ya enamorada del Señor. Tenía un corazón quebrantado y lo ungió con perfume. Solo una persona tenía un corazón quebrantado. Todos estaban ahí con el Señor, pero una persona tenía el corazón quebrantado. Un bautismo de amor, hermanos, produce un corazón perfecto, completo. Ustedes saben que Dios le pidió a Abraham la prueba del amor. Hoy día la gente y muchos predicadores le dicen a la gente que le pidan la prueba de amor a Dios. O sea, Dios, si tú eres Dios grande y todo, sáname. Si tú me amas, que se convierta en mi esposo. Si tú me amas, que se me arreglen los problemas en el hogar. Pídele la prueba a Dios, le dicen algunos predicadores a la gente. Pero en la Biblia vemos que Dios nos pide la prueba de amor a nosotros. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham se fue. Y dice la Biblia que Abraham extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo sin reserva, sin remordimiento. Es difícil esta escena, saber qué es lo que sentía Abraham. No sé, algunos dicen que simplemente fue a hacerlo. Otros dicen que sí, que había dolor en su corazón. No, yo no le puedo decir lo que la Biblia no dice. Lo que sé es que él levantó su cuchillo y él amaba a Isaac. Era el hijo de la promesa. Pero si Dios lo está pidiendo, lo voy a hacer. Y tuvo que venir un ángel del cielo y pararlo en el momento que iba a dejar caer la estaca sobre el corazón de Isaac. No lo hagas. Ya Dios ha visto lo que hay en tu corazón. Ya Dios sabe cuánto lo amas. No lo hagas.
¿Cuánto amamos a Dios? Yo puedo escuchar a Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que al hermano que está a la par? Más que a estos, más que a los otros discípulos que estaban ahí. ¿Me amas más que a estos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por mí? Recuerde que Pedro lo había negado. Pero ahora Jesús estaba resucitado, estaba ahí, lo estaba consolando, pero la pregunta es directa, ¿me amas? ¿Qué tipo de cristiandad vas a vivir para mí? ¿Qué clase de cristiano vas a ser? ¿Me amas? Puedo escucharlo la segunda vez preguntándole, Pedro, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas, Pedro? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Contesta Pedro rápidamente, ¿verdad? Como era él. Usted sabe que Jesús una vez pronunció esta palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Me amas? Puedo escuchar a Jesús la tercera vez preguntándonos, ¿me amas? Hermano, cuando la ley del Señor, la ley moral de Dios está grabada en nuestro corazón, no se nos tiene que decir cómo vestir. No se nos tiene que decir ni cómo hablar, cuál es el lenguaje que tenemos que usar. Una persona, un cristiano que ama a Dios con todo su corazón no está preguntando si es malo esto o es bueno esto, no. Sino que el Espíritu Santo, esa ley moral, ese amor a Dios, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, le va a indicar cuál es el camino, cuáles son las acciones, cómo se debe mover. Usted, mire, nadie le va a tener que enseñar a usted. El Espíritu Santo lo va a guiar. Pero la pregunta una vez más es, ¿me amas? No hay ninguna forma en que nosotros podamos vivir una vida de santidad si no amamos a Dios. No existe, no hay fórmula. Usted puede recibir todos los estudios bíblicos, puede ser un máster, puede tener una licenciatura, un doctorado en teología, puede ser lo que sea. Y será simplemente un religioso como los fariseos de la época de Jesús. Lo único que nos puede llevar a una santidad de corazón, el llamado que Dios nos hace en esta mañana para tener una santidad hacia Él de corazón, hermanos, es cuando hemos sido bautizados con un bautismo de amor por el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias.